¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar. Es un gusto estar con ustedes. La noticia más importante en Colombia es que el ELN, que se encuentra en un proceso de paz con el gobierno nacional, tiene secuestrado al papá del futbolista Luis Díaz. Mediante un comunicado, el jefe negociador del gobierno con ese grupo guerrillero confirmó que una unidad del ELN tiene en su poder a Luis Manuel Díaz. El gobierno, por su parte, considera este hecho como una violación al cese del fuego pactado con esa guerrilla en las mesas de negociación que se ha realizado en Cuba y pone en riesgo la continuidad del proceso. Vamos a tratar de entender esta noticia, que es la noticia más importante del día. Saludamos a nuestros invitados. En este momento nos acompaña Jorge Mantilla, que es investigador en conflicto. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche en Sala de Prensa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ustedes. Carlos Velandia también es ex comandante del ELN, está vía telefónica con nosotros. Carlos, bienvenido. Bueno, ya vamos a tener entonces comunicación con el excomandante del ELN, Jorge Mantilla. Yo quisiera saber usted qué primera mirada le da a esta situación. El ELN confirma que tiene al papá de Luis Díaz. Pues yo creo que como todo el país es una noticia que deja sorprendido y atónito a la gente que sigue el proceso. En primer lugar, pues porque es el propio jefe de la delegación del gobierno quien anuncia que el padre de Luis Díaz está en poder del ELN. Eso indica que de alguna manera esa comunicación se dio en el marco de la mesa de conversaciones. Y queda la gran pregunta sobre si esto va a tener algún tipo de consecuencias o no. Mi impresión es que no va a tener consecuencias más allá de las consecuencias políticas, fundamentalmente porque el gobierno depende del ELN para poder seguir avanzando en su política de paz total, que es uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro. Correcto, tenemos diferentes reacciones. De nuevo saludo esta noche a Carlos Velandia. Señor Carlos, gracias por estar con nosotros. A usted por la invitación. Además, porque sabemos que está convaleciente, que está pasando una situación, así que le voy a hacer varias preguntas muy rápidas. La primera, usted que fue comandante del ELN, ¿qué opina de que precisamente este grupo guerrillero en este momento diga que tiene al papá de Luis Díaz? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, primero que todo, no era raro que este tipo de situaciones ocurrieran. Todos los procesos a este lado se han visto alterados por situaciones extremas, presionados por situaciones extremas, en algunos casos para presionar el diálogo, en otros casos para presionar la negociación, y en otros casos para romperla. En este caso no se está negociando nada, no es para presionar ninguna negociación. Hay un cese del fuego que es lo suficientemente, pudiéramos decir, blando, que soporta que se den hechos violatorios al conflicto, y en cierta manera pues se asume y se continúa, porque lo que hay de por medio es mucho mayor, mucho más importante que el cese mismo. El cese es un instrumento para fortalecer el diálogo, para brindar de garantías a la participación de la sociedad, para generar alivios, pero allí las partes no están por mantener un cese, ¿sí? De tal manera que este hecho sí genera una tensión totalmente inapropiada, inconveniente, porque no tiene ningún sentido. Sobre todo que no va a presionar a nadie si en la mesa, pero sí genera una situación en la sociedad de animadversión, y por qué no decir que de odio. Creo yo que el ELN a la mayor brevedad debería liberar al señor Luis Manuel Díaz, liberar a todos los secuestrados y declarar la proscripción total del secuestro, porque el secuestro romperá el proceso. No, ni siquiera es una violación cualquiera, no, es el secuestro el que va a romper el proceso. Fíjese que ha habido violaciones mucho más graves, como fue el asalto en Arauca a una misión humanitaria. Eso es gravísimo. Las misiones humanitarias son inviolables. Y el ELN atacó a una misión humanitaria que había recibido a unos cautivos que habían sido liberados y se los llevó. Y Sí, eso señor Carlos. no había pasado.
Sí, digo. Insisto mucho que usted haya sido comandante del ELN para uno poder entender con quién está hablando y sobre todo cómo se está moviendo. ¿Cuáles serían entonces las intenciones reales de este grupo guerrillero? Porque vemos que llevamos más de un año en esto, en conversaciones, pero pasan situaciones como estas donde alguna persona lo calificaba como un grupo troglodita. ¿Usted qué opina al respecto? No, allí se mueven distintas, a veces se ha dicho o se dice con mucha frecuencia que el ELN está fracturado, que está fraccionado, que es federalizado. Esto no tiene nada que ver con eso, pero el ELN se manejan distintas agendas. Una agenda es la de Pablo Beltrán, la agenda de la negociación, pero otra agenda es la de Antonio. Antonio, que todos los días escribe y plantea unas situaciones que tienen un impacto en la mesa y en la opinión, pero que en lo general destacan en su propia figura, que me da a mí la impresión de cómo quiere verse él después del conflicto, ¿no? Pero también está la agenda del chino en Arauca, ¿sí? Pero también está la agenda de los amigos del Chocó, ¿sí? Que tienen una agenda propia, van por libre y muy poco pues que ver con el acogimiento y el acatamiento a lo que se ha pactado. De modo pues que son varias agendas que se dan en el mismo tiempo y en las mismas condiciones políticas del país. Se conecte. Bueno, pues ahí está entonces Carlos Velandia. Muchísimas gracias por estos minutos, excomandante. Bueno, que esté muy bien y un saludo a Jorge y a toda la audición. Les vuelvo con Jorge Mantilla, que lo tenemos conectado en este momento. Jorge, ya vamos a ver unas reacciones que hay políticas, de expertos, diferentes personas que se han pronunciado frente a esto, pero le hago esa misma pregunta que le hacía al excomandante del ELN, a Carlos Velandia. ¿Cuáles serán las intenciones reales de este grupo guerrillero? No lo sabemos. Lo cierto es que de alguna manera le propinan un nuevo golpe a la paz total. Recordemos que solamente la semana pasada ya la política de paz total había tenido un golpe con todo el escándalo que hubo alrededor de la invitación de las disidencias de las FARC a la inauguración del certamen electoral. Entonces lo que vemos es una política que, aunque es central dentro del programa de gobierno, viene sufriendo traspiés tras traspiés y que muestran de alguna manera un gobierno desarticulado, que no se comunica entre sí y que no tiene una posición muy clara frente al tema. Es extremadamente preocupante, por supuesto, que la paz total, digamos, y los esfuerzos del gobierno para desescalar el conflicto queden deslegitimados, porque lo cierto es que pierde mucho espacio tanto los defensores de la paz total como el gobierno mismo para defender esta política y para sostener un proceso, porque como bien lo decía ahorita Carlos Velandia, por supuesto esta es una violación flagrante y mayúscula, pero en este momento ante el mecanismo de verificación del cese al fuego hay más de 23 incidentes en los últimos meses de presuntas violaciones por parte del ELN al cese al fuego. Acá la pregunta que queda es cuáles van a ser las consecuencias de estos actos y de qué manera el gobierno va a redireccionar o no su estrategia en el marco de la mesa de conversaciones. Pues en este momento vamos a empezar a ver una serie de reacciones que hay en el territorio nacional a propósito de esta situación, de que el ELN tenga al papá de Luis Díaz, que lo están buscando, que hay una recompensa de 20 millones de pesos por la búsqueda de este hombre, de Luis Manuel Díaz. Escuchamos en este momento al ministro del Interior, que claramente dice que esto es un riesgo para el proceso que se adelanta con el ELN. Escuchemos. La información que entrega el alto comisionado es delicadísima, porque eso significa un rompimiento al cese al fuego. El ELN tiene que liberarlo de inmediato, porque entre otras cosas, un proceso de paz lo puede negociar el gobierno con la guerrilla, pero lo avala el país. Y el país, al conocer esto, evidentemente deja de avalar este tipo de acciones políticas. ¿Pone en peligro la negociación? Una acción de estas pone en peligro una negociación, eso es cierto, es claro. La noticia la da a conocer Oti Patiño, que es el jefe negociador del gobierno, pero reacciona Iván Márquez, que también hace parte, o Iván Cepeda, quiero decir, que hace parte precisamente de esta negociación. Escuchemos. Exigimos al Ejército de Liberación Nacional que se produzca cuanto antes la libertad de este ciudadano
y que sea garantizada su vida y su integridad. Y además de ello, hemos dicho claramente que el secuestro es una práctica criminal que viola abiertamente el derecho internacional humanitario y que no solamente debe ser suspendida, sino definitivamente eliminada en el proceso de paz y de construcción de la terminación del conflicto, esta guerra tan prolongada con el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos cuanto antes que se produzca esta liberación y, repito, que se produzca en condiciones de total respeto por la integridad y la vida del señor Luis Manuel Díaz. Ya continuamos con la conversación con Jorge Mantilla. Escuchemos por ahora también reacciones políticas de otros sectores, desde la derecha, también en la izquierda. Mejor dicho, tenemos todas esas reacciones que hay políticas a propósito de esta, la noticia del día. Es la muestra de que la paz total de Gustavo Petro fracasó. Presidente, le pido el favor, desamárrele las manos y los pies a nuestra fuerza pública y deje de ser condescendiente con la delincuencia. Le pido al ELN que no conspire contra la paz y por lo tanto acompaño la exigencia del gobierno nacional al ELN para que libere de manera inmediata al padre de Luis Díaz. El secuestro es una práctica realmente reprochable y criminal que no puede seguir aceptándose de grupos que dicen estar en procesos de paz. Es la consecuencia del tratamiento de príncipes que les da el gobierno Petro a ese grupo criminal. Ya han demostrado en repetidas oportunidades que no quieren la paz. En años anteriores, cuando estaban en medio de la negociación, explotaron un carro bomba en la Escuela General Santander, matando más de 22 estudiantes. Esta vez y nuevamente, la diferencia es que el gobierno Petro ha dado la orden de neutralizar a la fuerza pública para no atacar al ELN. Rechazamos esta decisión y le pedimos al gobierno que incorpore nuevamente a la fuerza pública a actuar contra esos criminales. Lo lamentamos, el ELN se está burlando de los colombianos y se está burlando de las buenas intenciones que tiene el país en la búsqueda de la paz. Son 5 días que lleva siendo buscado el papá de Luis Díaz. Es una recompensa, Jorge, de 200 millones de pesos. El daño ya está hecho, es decir, la situación ya ha pasado, pero pues se le hace un pedido muy respetuoso a este grupo para que rápidamente libere al papá de Luis Díaz. Pues por supuesto, pero además hay dos cosas que preocupan al respecto, Pablo. La primera de ellas es que la propia delegación del ELN dice que está averiguando a ver cuál es la estructura que tiene al padre de Luis Díaz. Digamos, ni ellos mismos saben dónde está exactamente ni qué estructura lo tiene, ¿cierto? Esto habla mucho de lo que venía comentando ahorita Carlos Velandia, y es de cómo dentro del ELN hay una suerte de negociación interna también frente a la mesa de paz, de dinámicas y de tensiones internas que desde luego impactan el proceso. La segunda de ellas, que sería muy grave también, es si el padre de Luis Díaz está en territorio venezolano y si de alguna manera Venezuela, en su calidad de garante de este proceso, va a interceder en la liberación del padre de Luis Díaz. Es decir, no solamente el país tiene que aguantar esta violación del cese al fuego, sino que además puede eventualmente convertirse en una suerte de chantaje político que terminaría beneficiando, por supuesto, al gobierno de Nicolás Maduro, al ELN, porque al final el mensaje creo que es absurdo. Es un grupo armado que viola un cese al fuego en el que explícitamente estaba prohibido secuestrar, para posteriormente liberar al padre de Luis Díaz, víctima de secuestro, como una muestra de buena voluntad y de su compromiso de no secuestrar. Y este sinsentido es de alguna manera en el que nos tiene la paz total, al menos como está diseñada actualmente. Tenemos información aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol, de quién estaría detrás de este secuestro, aparte del ELN. Atención a esta información, Mateo es el líder del Frente Martínez Quirós, que opera en La Guajira, el sur del Cesar y en Magdalena. En la zona se venía diciendo, mucha atención, que una organización armada responsable de otros secuestros iba a dar 3 golpes, uno de ellos a un deportista, y ahí está entonces la situación. Alias Mateo sería la persona entonces que tiene al papá de Luis Díaz. Tenemos en este momento a Juan Camilo Restrepo, que es excomisionado de paz, también reaccionando ante esta noticia. Es un golpe muy grave al proceso de paz con el ELN.
En los protocolos que se habían firmado con este grupo queda muy en claro la prohibición de los secuestros. El derecho internacional humanitario que ellos están obligados a cumplir proscribe desde luego este tipo de actuaciones y le quita credibilidad al proceso. Es una lástima que el ELN no tenga la seriedad suficiente para adelantar un proceso tan delicado. Es una lástima, dice el señor Juan Camilo Restrepo. Hay que decir, Jorge, que en este momento continúa la búsqueda. Son operativos del Gaula Militar, del Gaula de la Policía, del Ejército Nacional, desplegados allí en la zona donde se presentó la situación, en Barrancas, pero también en La Guajira, en diferentes territorios y partes del territorio nacional. Vamos a escuchar en este momento al director del Gaula de la Policía refiriéndose a estos operativos. En terreno tenemos más de 250 hombres generando unos bloqueos, estamos en unos registros sobre viviendas, sobre caseríos, sobre rutas y avenidas de aproximación. Eso es la parte operacional, pero también llevamos una investigación con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, en la cual hemos reconstruido los hechos, hemos generado unas entrevistas, hemos verificado unas cámaras, hemos generado unos temas técnicos en los cuales queremos llegar a establecer cuáles son los actores materiales e intelectuales de este hecho. Jorge Mantilla, que me llamó mucho la atención de lo que nos decía también Carlos Velandia sobre esa serie de hechos que han pasado en el país, no solo lo del papá de Luis Díaz, sino también otros hechos hostiles, atentados, etcétera, que han puesto en riesgo este proceso que estamos adelantando en el país. Es que es un proceso que ahí le hago la pregunta también con mucho respeto, ¿será que no es hora de frenarlo, de tomar decisiones importantes? Pues ese es el dilema en el que está en este momento el gobierno. Además, tengamos en cuenta, Pablo, que acabamos de salir de un proceso electoral de nivel regional en el que al gobierno nacional no le va bien. Por supuesto, hay un debate y el presidente dice que ganó las elecciones, otros que perdieron. Lo cierto es que el mensaje de la ciudadanía es contundente, llamando también la atención sobre uno de los temas que más le preocupan al país, que es el tema de seguridad. Un tema íntimamente ligado con el tema de paz total. Entonces, de alguna manera se le viene agotando el oxígeno a este tipo de políticas en las que pareciera que no hubiera consecuencias para quienes rompen los acuerdos y rompen las reglas del proceso. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno está frente a un dilema, porque si el gobierno nacional decide, por ejemplo, levantarse o suspender la mesa de diálogos, prácticamente no tendría ningún resultado que mostrar en materia de paz total. Le quedaría nada más el cese al fuego con el Estado Mayor Central de FARC, que como hemos visto ha sido un cese al fuego y un proceso de paz muy difícil, con pocos avances, en el que hay una desconfianza enorme. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. Lo que yo personalmente creo es que no va a haber una consecuencia drástica, porque el gobierno depende del ELN y justamente por eso es que el ELN toma ese tipo de acciones, se siente muy cómodo, está en el mejor de los mundos, porque al final cesaron las operaciones militares contra este grupo sigue creciendo en términos económicos, en términos militares, viola el cese al fuego, goza de la protección del Estado venezolano en toda esta zona de frontera, que es justamente donde secuestraron al padre de Luis Díaz, y no hay quien le ponga límite a su comportamiento. No hay quien le ponga límite a su comportamiento, son pues las palabras que nos entrega a esta hora nuestro experto también, Jorge. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería también la decisión que debería tomar el gobierno nacional? Primero que todo, el gobierno debe exigir la liberación inmediata del padre de Luis Díaz para continuar con el proceso, debe congelar el proceso. Segundo, debe entrar a revisar los términos del cese al fuego. Puede pasar a un cese al fuego escalonado o un cese al fuego regional. Por ejemplo, puede decir, en la medida en que fue el Frente de Guerra del Norte el que violó el cese al fuego, ese frente de guerra queda excluido del cese al fuego y se reanudan las operaciones militares contra ese frente en específico. Hay diferentes maneras y alternativas en las que el gobierno puede
encaminarse. Lo que sería muy grave sería que se diera la imagen de que no va a haber ninguna consecuencia. Ellos van a liberar seguramente al padre de Luis Díaz y van a quedar un poco como los buenos de la película, ¿no? Y van a exigir que el país les agradezca por liberar al padre de Luis Díaz. Pero si esa es la imagen que queda en la opinión pública, definitivamente la paz total se va a seguir desgastando y va a ser muy difícil para el gobierno llegar a un acuerdo con cualquier grupo armado, llámese ELN, llámese Estado Mayor Central o los otros diferentes grupos con los que está negociando, y que el país acepte los términos de esa negociación. Por último, porque usted me dice que ellos podrían entregar al papá de Luis Díaz, pero pues también está otras posibilidades que pudieran llegar a pasar en cautiverio. ¿Cuál sería entonces ese mensaje si esto no llegara a pasar? Es que finalmente, Jorge Mantilla, hay que decir, el mensaje que se está enviando con el secuestro de Luis Díaz o del papá de Luis Díaz, de Luis Manuel Díaz, pues es un mensaje supremamente equivocado. Somos la noticia en el mundo, ¿no? No, por supuesto, es vergonzoso además porque es Luis Díaz, ¿no? Es una figura de connotación internacional, querido por todo el mundo, y seguramente ante la opinión pública internacional va a ser muy difícil de explicar por qué el padre de Luis Díaz es secuestrado por un grupo que está en un cese al fuego con el gobierno. Pero acá lo más importante en este preciso instante es la integridad y la vida del padre de Luis Díaz. Si ya el ELN aceptó que lo tiene, si ya el ELN, al menos su delegación de paz, dijo que lo va a liberar, hay que esperar que eso suceda. Acorralar, por ejemplo, militarmente o con los operativos policiales a las unidades que tienen al padre de Luis Díaz podría poner en riesgo la vida del señor. Por eso es importante que si ya hay una voluntad de que se va a liberar y una promesa de que se va a liberar, se haga lo antes posible para que se salga de esta crisis y pueda reencauzarse el proceso, si así es que evidentemente lo deciden las partes. Pues señor Jorge Mantilla, muchas gracias por estos minutos esta noche para poder entender lo que está pasando en torno a este secuestro. Es el secuestro del papá de Luis Díaz que nos tiene como noticia mundial en este momento, vergonzosamente. Jorge Mantilla, un abrazo muy grande, gracias por estar en Sala de Prensa. A ustedes un saludo, buenas noches. Ahí está, es una noticia en desarrollo. Mientras tanto, continúa la búsqueda a lo largo y ancho del país del papá de Luis Díaz, una recompensa de 200 millones de pesos para quien dé información que permita precisamente llegar a los responsables. Soy Pablo Arango Robledo, esto es Sala de Prensa. A ustedes gracias por la sintonía, una feliz noche.